¿Qué es la propagación asexual? Reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido o un órgano provenientes de la planta madre. Técnicas de reproducción asexual. Estacas, acodos, injertos y tallos. Acodos consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlas de la planta madre. Una vez que han enraizado, se separan obteniendo una planta individual. A continuación enseñaremos cómo hacer un acodo utilizando membrillero japonés. El membrillero japonés es un arbusto caducifolio que puede alcanzar los 2 metros de altura y es originario del este de Asia. Este tiene unos frutos similares a la manzana, pero son un poco más pequeños y amarillos. Para realizar el acodo, primero se debe hacer una poda. Segundo, se debe seleccionar la rama más gruesa. Tercero, debemos limpiar la zona y hacer 2 cortes en forma de anillo sin partir la rama. Cuarto, se debe realizar una hendidura y separar la parte del tallo que cortamos. Quinto, debemos aplicar en la zona del corte hormonas de crecimiento para que salgan las raíces nuevamente. Sexto, con un plástico amarramos la parte de abajo de tal manera que quede en forma de cono. Séptimo, rellenamos el cono con el sustrato de nuestra preferencia. Octavo, amarramos de la parte de arriba el acodo de tal manera que el sustrato no se vaya a salir. Después de esto haremos un riego y este sería todo el procedimiento para un acodo. Tallos modificados. Los bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas son estructuras vegetativas que presentan un objeto doble. Por una parte almacenan sustancias de reserva para soportar condiciones adversas y por otra parte tienen funciones reproductivas. La propagación de tubérculos se efectúa plantando los tubérculos o secciones de los mismos de manera que cada sección disponga por lo menos de una yema. A continuación enseñaremos a propagar una planta por medio de un tubérculo como lo es la zanahoria. Esta es una planta bianual, puede alcanzar una altura de 1.6 metros con una raíz fusiforme y hojas recortadas. Es una de las hortalizas más consumidas y de mayor importancia. Para realizar una propagación de tubérculos de zanahoria, primero se debe hacer una selección de los tubérculos. Segundo, se realiza un corte en la parte superior donde se encuentra la base. Tercero, se colocan los cortes en un recipiente. Cuarto, les ponemos agua sin sumergir completamente. Quinto, los dejamos por algunos días mientras empiezan a salir los brotes. ¿Qué es un injerto? La técnica de injertación consiste en fusionar a una planta madre con raíces llamada patrón, una parte de otra planta llamada yema o injerto. El injerto se va a desarrollar sobre el patrón que le sirve de sostén. En la producción frutícola, uno de los aspectos más importantes es la calidad del patrón. Injerto en árboles frutales. Para este procedimiento vamos a tener en cuenta unos pasos. Seleccionamos siempre una rama que sea el doble del tamaño de la que vamos a injertar. Tiene que ser recta, parecida a la rama del injerto para que tenga la misma forma. Esto es importante ya que cuando se va a injertar tiene que coincidir lo que se llama el cambio, que es la parte interna de la madera de la ramita, con el cambio del injerto. Al injerto se le quitarán las hojas y se clava en el portainjertos. Se le puede llamar portainjertos siempre a partir de un nudo, recordando que los nudos es donde salen las nuevas hojas. También lo podemos llamar nudo o yemas. Ahora procedemos a hacer un corte horizontal en el patrón. La herramienta a utilizar debe estar desinfectada antes de hacer este corte. Después de tener el portainjertos cortado horizontal, se prepara el injerto donde se cortará todas las hojitas, pero respetando las yemas que son las cuales aparecen entre hoja y rama. La longitud es entre 10 a 15 centímetros aproximadamente y la base, con ayuda de un cuchillo o navaja, se cortará haciendo una forma de cuña, ya que esta es la que se clavará en el portainjertos.
Bueno, se procede a injertar, a clavar el injerto en el portainjerto y luego con un hilo se procede a amarrar. Si hay mucha humedad, sería conveniente colocarle un plástico para tapar donde se hizo el injerto. Si este injerto es preferiblemente hacerlo en la sombra, ya que el sol, hay probabilidades que el sol no lo seque y no pueda dar el injerto esperado. La estaca es un método de propagación asexual que tiene como característica la reproducción de individuos iguales, genotípicamente al progenitor. Se define como cualquier proporción vegetativa que separa de la planta madre. Es capaz de formar una nueva planta totalmente igual a la planta madre. Los rosales son plantas arbustivas, algunas trepadoras con tallo generalmente espinoso que alcanzan de 2 a 5 milímetros de altura. Propagación de rosas. Para la elección de vástagos hay que seguir una serie de patrones. Las mejores ramas son aquellas que han producido flor aunque ya esté seca, porque tienen más reserva de savia. El grosor de este tallo tendría que ser de 6 a 10 milímetros y se cortarán unos trozos de una longitud de 20 centímetros aproximadamente. Después de tener los tallos cortados, se procede a la propagación. La parte inferior del tallo tiene que ser en horizontal y la parte superior en disel. Después se procede a quitarle las hojitas de las yemas. Esto se hace con el fin de evitar la transpiración efectiva y se facilitará el esqueje. Después se contarán las yemas, después de limpiar los tallos se contarán las yemas. En la parte inferior deben tener 2 y en la parte superior de 2 a 3. El tallo se va a enterrar a 8 centímetros más o menos y para este le vamos a aplicar enraizamiento en la parte inferior del tallo. Después debemos mirar que donde lo vamos a sembrar la tierra esté húmeda y después se procede a sembrar para la propagación de este. Debemos tener en cuenta que este debe tener buena luminosidad y buena sombra. Debemos estar revisando que la tierra esté húmeda y para esto debemos estar regando 2 veces al día y así terminaremos nuestro proceso de estaca.